Miguel Mejía. Miguel Mejía, presidente del Movimiento Izquierda Unida, secretario de Estado. Buenos días, Miguel. Buenos días, mis amigos. ¿Cómo andas? Ustedes desde muy temprano. Qué bueno verte. Bueno, Miguel, parece que la cuarentena te ha puesto la bala un poco más blanca, ¿verdad? Siguiéndole los pasos a ustedes, sí, ahí te veo, te agradezco, bueno, que te multiplique. Aprovechamos de inmediato para que usted nos dé una panorámica de lo que entiende que significó el discurso del presidente Medina anoche. Mira, yo pienso que en medio de esta pandemia debemos hacer el mayor esfuerzo para priorizar la vida humana. Y yo creo que la diferencia política debemos administrarla con sensatez. Acabo de escuchar a Luis Toral, mi amigo Luis Toral, haciendo un enfoque que me parece que es un enfoque que está retorciendo lo que fue el propósito y el contenido de la intervención del presidente Medina anoche. Se están aplicando una serie de planes de asistencia a la clase trabajadora, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a los desempleados. Hay que tener en cuenta de que esta pandemia ha sorprendido al mundo entero y que la República Dominicana tiene una economía bastante frágil, un país pequeño, pobre y dependiente. En ese sentido, yo creo que los planes que ha desarrollado el gobierno dentro del marco de lo que fue esta inesperada pandemia se corresponden con nuestra realidad económica y algunas aspiraciones que tenemos todos, como es lo que tiene que ver con el caso de los trabajadores del 30% de la AFP. Luis Toral sabe muy bien que eso tiene un marco constitucional. Luis sabe muy bien que eso no depende de una voluntad gubernamental, presidencial, ni siquiera del Banco Central. Eso tiene un marco constitucional que solamente una amplia concertación política de los actores que tienen presencia en el Congreso Nacional puede destrabar eso a corto plazo y poner eso al servicio de los trabajadores. Los propios líderes sindicales, con el cual el señor presidente hizo una consulta antes de su discurso, como lo hizo con los líderes empresariales, están muy claros de que independientemente del deseo que se tenga para ir en auxilio a los trabajadores, yo estoy muy de acuerdo, eso tiene un marco constitucional que hay que destrabar. Sin embargo, hay una parte que debemos observar y es que la ley misma establece que esos trabajadores que han estado cotizando y que han sido cesanteados en este momento tienen todo el derecho de ir a reclamar un 30%. La ley lo ampara para retirar su totalidad. ¿Qué porcentaje hay de trabajadores que están cesanteados y que pueden hacer ese reclamo? No sé el porcentaje, pero es bastante alto. Ahora, si la clase política entiende que esa es una salida para auxiliar a los trabajadores, hay que establecer una concertación en esos puntos para ir en auxilio de ellos y someter alguna reforma en el marco constitucional que permita hacer eso. Mientras tanto, el gobierno, las medidas que ha tomado desde el punto de vista social y económico son válidas dentro del marco de nuestras posibilidades, no dentro del marco de nuestro deseo, dentro del marco de nuestras posibilidades. No puede minimizar el plan quédate en casa y el plan la solidaridad. Y hoy, el que incorpora en la noche de ayer el señor presidente, el Petit, que también es un plan que ven a auxilio de los que no pueden. Por tanto, yo creo que el discurso del señor presidente llenó la expectativa que esperaba el pueblo dominicano en razón de que tocó los temas que tenía que tocar. El tema sanitario, el tema económico, el tema social e incluso el tema político. Porque ¿dónde saca Luis que el presidente tiene alguna reserva con el problema de la fecha de elecciones? Eso no estaba en cuestión. Eso son atribuciones de la Junta Central Electoral y el presidente de la República, que es un ente político también, con su investidura de presidente, no han tenido ni él ni su partido ni las fuerzas aliadas ningún tipo de reparo con la fecha que se ha establecido. Evidentemente, de principio se ha establecido que la realización de las elecciones dependerá mucho
de cómo se ha podido ir controlando la pandemia en la República Dominicana. Lo deseado es que se hubiesen hecho las elecciones en mayo y haber salido de eso. Se ha puesto una fecha, se estableció una fecha, que el 5 de julio, se trabaja para el 5 de julio, sin descuidar la medida sanitaria para no perjudicar al pueblo dominicano. Miguel, Escucho. así como se está planificando la reapertura, digamos, de la economía y de las actividades, no hay que olvidar que estamos en una campaña plena, ¿verdad? Que nos arrimamos a su recta final. ¿Es previsible algún tipo de arreglo político que pueda alterar, digamos, lo que hemos estado mirando hasta ahora? ¿Se puede alterar qué, Percio? Digamos, la tendencia de los tres grupos que están participando en estas elecciones. ¿Es posible pensar en algún tipo de arreglo en dos de las fuerzas políticas? Yo creo antes que... del 5 de julio. Yo creo... ¿Colocar a las elecciones? Sí, con miras a las elecciones. No, yo creo que no hay ninguna posibilidad de entendimiento. Es posible que el PRM, la fuerza del pueblo, que ya tiene acuerdo, se materialice, se aproxime más. Pero el PLD va con sus fuerzas aliadas. Yo creo que donde debe producirse una gran concertación es en toda la clase política dominicana, sin distingo ideológico, político, para enfrentar de manera conjunta el tema de la pandemia. Porque aquí, más que el proceso electoral, aquí hay que priorizar la vida. Entonces, aquí hay una carrera hacia el 5 de julio, lo entendemos, no podemos sustraernos de eso, pero lo más importante es la vida. Al margen de eso, se pueden establecer políticas sanitarias, acciones conjuntas de la clase política en sentido general, para tratar de que los efectos de esta pandemia no den lo menos posible, aparte de lo menos posible al país. Y en eso no ha habido entendimiento. En eso lo que hay una especie de hipocresía de que yo estoy respetando la situación sanitaria del país, pero ando en un proselitismo de que todo un guante con una mascarilla en medio de un proselitismo político. Yo creo que eso no es, bueno, eso es jugar con el dolor y la necesidad del pueblo. Aquí hay que hacer una amplia concertación de cómo vamos a hacer la reintegración a la sociedad de nuevo, de cómo vamos a volver a la normalidad, de cómo vamos a activar el aparato productivo nacional. Y eso no hay que tener, hay que cortar la diferencia que existe entre los políticos y las pretensiones de la toma del poder, pero sí establecer y focalizar puntos que puedan hacer más llevadero esta pandemia a los conciudadanos. Eso es lo más importante. Pero ya de entendimiento entre el PLD y la fuerza del pueblo, eso no tiene ningún tipo de sentido, en absoluto. Miguel, en la proyección, evidentemente que a nivel presidencial alguien va a ganar, pero a nivel del Congreso, y ahorita Geraldino y yo hablábamos aquí un poco fuera de cámara, dice que en el programa bueno, que no se ve, ¿cuál puede ser la composición del Congreso? Porque la división del PLD de alguna manera ha alterado sin elecciones la correlación de fuerza, ¿verdad? Pero hacia el 5 de julio, ¿cómo puede quedar compuesto ese Congreso entre el 2020? A mí me parece que lo que afectó al PLD no fue la división. Eso tiene un componente. Lo que afectó al PLD fue la interrupción del proceso electoral y todo el oleaje que se hizo en contra del gobierno y contra el PLD. Todas esas manifestaciones que se quisieron presentar como algo espontáneo, que fueron muy bien dirigidos, tuvieron excelentes resultados. Y es de ahí el resultado que han obtenido en las elecciones municipales. Ahora se ha producido lo inverso. Ahora, en medio de la pandemia, la oposición ha venido bajando. Primero se frizó y luego va bajando. ¿Por qué? Porque el manejo que han tenido en medio de la pandemia, su desespero proselitista, su desespero electoral, lo ha presentado a ellos muchas veces con una actitud oportunista cara a esta pandemia. Y el desempeño que han tenido ha sido muy cuestionable. Y más aún, después que ellos ganaron las elecciones, que tuvieron mayoría, tuvieron 25 alcaldías a nivel nacional, el comportamiento de los nuevos alcaldes frente a los trabajadores que encontraron ahí, el personal que encontraron ahí, de atropello, de prepotencia, de arrogancia,
Hay tal desespero de Puerto Plata, de Pellegrino, alguna actitud de algunos alcaldes nuevos. La población está mirando esa actitud. Si esto es lo que ellos están haciendo a nivel del gobierno municipal, ¿qué harían con el gobierno central? Pero también han tenido un pobre desempeño en medio de la pandemia, porque en esencia ellos lo que pretendían era sustituir el papel del Ministerio de Salud Pública, llevando algunas soluciones, algunas ayudas, pero el Ministerio de Salud Pública es quien está llamado por el mandato constitucional a enfrentar la salud pública del país. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el pueblo ha estado observando eso y es lo que ha generado un desgaste, un declive que ha tenido el candidato de la oposición y ha favorecido el crecimiento de la candidatura de Gonzalo Castillo. Miguel, hoy se inicia a nivel internacional la reunión ordinaria de la Organización Mundial de la Salud, quizás la más controversial en las últimas décadas por la confrontación Estados Unidos-China a nivel mundial. Y nos gustaría escuchar tu opinión sobre los debates que se inician hoy, que concluyen mañana, y también sobre el comportamiento que ha tenido China con República Dominicana frente a esta pandemia. Bueno, lo primero que debemos pensar, ver es que la potencia más grande del planeta, los Estados Unidos, su presidente, en medio de una pandemia, ha entrado en una abierta contradicción con el que dirige la Organización Mundial de la Salud, porque él ha ido politizando este tema al extremo de que ha llegado a retirarle la cuota que por convenio le corresponde a este organismo internacional que pertenece a las Naciones Unidas, y ha mantenido una polémica acusándolo públicamente de que ha sido un dócil instrumento de China. Eso está en la cabeza de él, porque él ha querido, la consecuencia que ha tenido frente al problema, el manejo de la pandemia en su país, en Estados Unidos de Norteamérica, ha querido buscar una distracción o una polémica con el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, frente a esta situación, yo creo que el balance que pueden ellos hacer en el día de hoy, hay que augurar de que no se rompa la armonía en razón de esta actitud de Estados Unidos frente a la OMC. Frente a ese hecho, yo creo que ellos han tenido un buen manejo con la orientación global de la crisis sanitaria de esta pandemia que afecta al mundo en este momento. Pero si los Estados Unidos persisten en esa persecución y en esa actitud de cuestionamiento a la OMC, evidentemente que de ahí no se esperan buenas cosas. Claro. Bueno, pues agradecer a Miguel Mejía estar con nosotros ahí, de verdad interesante. Yo me gustaría, don Miguel, una última parte. El tema de lo que decía Toral, y nosotros lo comentábamos aquí al principio, de lo de los fondos, de las aseguradoras de fondos de pensiones, que esos 40.000 millones no se debieron utilizar en inversión, sino en dárselo a los trabajadores. Sabemos que esa no sería la cantidad equivalente al 30%. ¿Qué hacer con eso en el país? ¿Qué respuesta le dan ustedes a la gente que está reclamando ese 30%? Sobre todo tomando en cuenta que esa ley, la 8701, tiene muchas deficiencias, que para una persona, un trabajador, si tiene una situación de discapacidad, si tiene una situación de vejez, porque ya terminó las cotizaciones o por enfermedad, tiene un tema para poder adquirirlo y lo que le dan es a veces paupérrimo, que no le alcanza para vivir. Es verdad. Lo que pasa es que lo que se ha hecho ha sido dentro del marco lo posible, dentro del marco lo que permite la Constitución, las leyes que sustentan la AFP. Sí, pero entonces la ley debió haberse modificado hace mucho entonces. Porque es que es una ley que está beneficiando, es una ley que está beneficiando solamente a las aseguradoras, al asegurado no lo está beneficiando. Aquí no hay nadie que le pueda decir a usted que se retiró después de sus 360 cotizaciones y se puede utilizar ese dinero para vivir tranquilamente, no le da. Es verdad, por eso es la ley. Por eso yo planteo, no partiendo de que debió haberse hecho antes, en medio de esta pandemia,
partiendo de esta realidad, lo que procede es una concertación en la clase política para viabilizar del punto de vista constitucional que pueda producirse ese impuesto del 30, 40, 25 para los trabajadores. Dentro del marco de esta configuración constitucional es imposible. Lo contrario sería violentar la Constitución, Miguel, la ley que sustenta la AFP. Miguel, una cosa final. Ayer en la intervención del presidente, él hablaba de la necesidad de que hecha las elecciones el próximo gobierno garantizara la parte sanitaria y la prosperidad económica del pueblo dominicano. Y evidentemente que en estas circunstancias los candidatos, las opciones para gobernar el país tendrán que hacer algunos ajustes importantes en los planteamientos y en las estrategias para gobernar. ¿Cuál cree usted que deben ser esos cambios? Pero yo le voy a decir la verdad. Para cualquier aspirante a la presidencia de la República, llegar en un momento como este a conducir el Estado no sería tarea fácil. Yo creo que la clase política, insisto, debe ir a una gran concertación del manejo de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, para el presente y para el futuro. Al margen de cualquier diferencia que pueda existir, se debe establecer un gran consenso para el manejo presente y futuro de esta crisis, que no existe, porque existe una carrera de quién ayuda más, quién ayuda mejor, quién da más, quién da menos. ¿Entiendes? Frente al tema de China, que preguntaba ahorita, que no concluye, yo pienso que China ha jugado su papel dentro del marco de la prudencia y el respeto a la soberanía de cada país. En el caso de la República Dominicana, ellos han hecho sus donaciones dentro de sus posibilidades y sus criterios sin interferir en los asuntos internos de la República Dominicana. Eso de que ellos se han parcializado, comprado por partidos, eso no es un más que sectarismo político. Ellos lo han hecho desde un punto de vista social y una visión sanitaria, partiendo de su experiencia, y han estado contribuyendo a la medida de sus posibilidades, como ellos consideren. Por tanto, yo creo que China ha hecho un gran aporte y hay que aprender de China. No solamente por su gran desarrollo, sino porque es ahí donde se originó el virus y es ahí donde ellos han acumulado experiencia que nos es útil a nosotros para enfrentarnos aquí en la República Dominicana. Bueno, Miguel, gracias por tu intervención y deseamos que te siga cuidando y que la barba siga frondosa y hermosa. Gracias. Gracias, Miguel. Miguel Mejía, ministro de Políticas de Integración Regional y secretario general del Movimiento Izquierda Unida.